Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uridia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa yakano tamshiwa yakano washa ischik tuyare wakwaitka spurana inhana waya tuyare stanikmat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana rayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawaka spranañ hanay waya kahamuin waya kana kotte shichiru sunay anañ hanay waya antes shihia wishwa. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema de salud pública que requiere respeto, claridad y acompañamiento, la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como IVE. Es importante recordar que IVE hace parte de los derechos sexuales y reproductivos. Está respaldada por la normatividad vigente en Colombia y sobre todo busca proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres. Para profundizar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra, líder experto en salud materna de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, gracias por acompañarnos. Watamar muy pushwa anayo tsehor so hapo intebut que son da hora que het puts o tamsi dioto costum de PSI ka Anas Wayuu vale muy saken so kai karhodo so una hone mira que karante te para hat que pues pushwa yo te no chico ane akuaipa na tuma na hiyo kana irumonka no hutire na chong ayu ire na yo ayu so uyu kana ero o ero ne skuai patana yok te kana he na kuma hay wana ho na ero wana na ku anu wama wane dani wana wama wane doctor ates purero te nyatan de porno ko tamsito ho uyu ka Francisco Egna, médico ginecólogo obstetra skist ay mahana ka skuai pe porno wama solo te PSI ka Anas Wayuu wasake he wata ka mato poshware. Doctor, ¿qué es la interrupción voluntaria del embarazo y cuál es la importancia dentro de la atención en salud para las mujeres? Para que sakira muy doctor que horu sakira sopra otra IVE interrupción voluntaria embarazo sapa intenscuerpo hier sutirenstion snaito arme par otta caso waisa anasika spura anainte on hier suru me kasan lesia. Gracias a ustedes por abrir este espacio para informar con responsabilidad y aclarar dudas que muchas mujeres tienen. Hablar de IVE es hablar de salud, derechos y acompañamiento oportuno. La interrupción voluntaria del embarazo, o IVE, como es bien conocida, es un procedimiento de salud mediante el cual una mujer decide interrumpir su embarazo dentro del marco legal vigente en Colombia. La Corte Constitucional reconoce este servicio como un derecho fundamental porque busca proteger la salud física, mental y emocional, así como la autonomía reproductiva de cada mujer. Su importancia radica en que permite que las mujeres realicen de atención segura esa aceptación y que sea acompañada por profesionales y libre de riesgos, evitando complicaciones que históricamente se presentan cuando este proceso se hacía en condiciones médicas inadecuadas. Anore nik doctor que si pa ho to na karmun ana out so so happening when you to pero te han tau hia kanairu o ko pushwale tera app na kat no hia spura ana te hia ha por science na suti extension sa na yuri chon que celero o wat hari ta yura kanai ho shiok to de ho que sna jana ni ma ho uri shia ho uri suya se
o será nada suri yo hará me que muere su money camante que tas los carros salió una hora de carro tambre o yo can es derecho fundamental de la salud mosari una muy hopana te ya está guaca por anaña ten suri sai rahan muy wa no está ali una te que purero apa hat que sun money ayura han kan sun ti ho o que me que yo tole sanai mure un chinia celero terra pues por anaña ten ya wat kai shir kan tamu squat pero na etan canari una canari una anaña se pansa ai mahanat squat pasuri mayen hai o tas como el squat pas muy guayare no le ya otana apura hat que te canari que iben interrupción voluntario de embarazo masari hon por happen ki when he por sure en chon telero me que como haris me shock tele. En esta Navidad, la EPSI Anasguayú quiere agradecerte por permitirnos acompañarte durante todo el año. Tu confianza nos inspira a seguir trabajando con dedicación para cuidar de ti y de tu familia. Que estas fiestas llenen tu hogar de salud, tranquilidad y esperanza. Seguiremos aquí, comprometidos con nuestro territorio y con cada una de las personas que hacen parte de esta gran comunidad. EPSI Anasguayú te deseo una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bienestar. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. So homi irakat te EPSI kat Anasguayú pues anaro homoy sau wane pian hiwama so huya kal hota hat te panas yakat sa pir kan semoy wane wairku tu waya tanka tu iraka karamoy homoy hiya kan hota te pushkat kasatare so huya kat so unna homi irakat rostoin hukuai panai hiya taratan hiwane wairku ha kapuna push otamsi waya kanairo ayat chi waya tan rup na huma wane wairku ota wai mahana hiya otamsi push hipiapa te PSI Anasguayú pues one tarata muy so mi rakat heket te pura anai hana hiwanepi anah na chiwa wanepi sunta anah hket sau anah. Próspero año y felicidad. Doctor, muchas personas aún desconocen cómo funciona este derecho. ¿Podría comentarnos en qué casos, según la legislación colombiana, una mujer puede acceder al IVE y cuáles son las garantías que ofrece el sistema de salud? Bueno, sai kira que no doctor. What sari na hiye yo no ricanaya o tensa otra. Na moi hat que sana si que cararo no. Hay una raura yo de legislación colombiana mnaka. So apna tero hutira. Caso wayu porque na moi o caso de anai hat caro moi que nai rete bueno ver nasku suru otra RGR que na polero. Bueno, en Colombia existen dos condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo. Una que no requiere ninguna causal, en la cual, amparado en la sentencia 055 del año 2022, hasta la semana 24 de gestación, la mujer con el solo derecho a solicitar la información sobre IVE y tomar la decisión de interrumpir su embarazo, se puede realizar. Eso sí, a partir de la semana 20 de gestación hay que hacer algo que se llama inducción de asistolia fetal. Significa que el bebé no puede nacer vivo. A partir de la semana 24 en adelante, existe también como derecho fundamental de la mujer que se le interrumpa el embarazo, pero amparada en otra sentencia, que es la sentencia C355 del año 2006. Aquí sí se requieren unas causales. Primero, que el embarazo ha sido producto de un abuso sexual o violación. 2, que exista malformación incompatible de la vida del feto. 3, que exista una condición de riesgo de la salud de la mujer que les ponga a complicaciones que puedan llevarla a la muerte. Estas son las condiciones que se denominan causales para a partir de la semana 24 solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las mujeres en el territorio colombiano tienen derecho a estas sentencias y esta interrupción voluntaria del embarazo. Importante que la mujer se le garantice atención inmediata y sin demoras injustificadas, que tengan información clara al respecto para que tome una decisión libre, que tenga un acompañamiento psicológico si lo requiere, que la atención sea respetuosa y en La Guajira que tenga un enfoque diferencial y que se garantice posterior al evento anticoncepción para prevenir embarazos no deseados. Ano pochi pa otro chiru hat que otros poch asa kira que no doctor que shime te suru woman que Colombia tra mainte na cuerpo hiyo este canai heka doctor en existe que se nai te pitch de serie manchita kwai pa por mainte de maya kira o este mor es un carro to morio canoria sentencia 055 so huya ka 2022 sa chance chic que tapa piamas que bien me se más ni puro es por no 80 que suri
hai realihon tatu que pudieron nos pudo y que enterrar no sai de quien se llama que ta se pasó por tercer de que nos pudieron bueno ver na cua na tu ha suai pamente se para amuro rin chin te que no se les no octa no shayo no se cato no hay gente que analica inducción asistiólica fetal octo na chance de reparar no pura no se siente que sobre Skama ya cheche rastraya sentencia que 355 que sohuya que 2006 ya cheche nos chuco es na ya puno escasa man que puro le pies na ya talhana o tamsia no ir pansa gente que se le rutenica mohuren kuai pa masar meskire na kuma vamos a se ya ir her no hiet en na gente que se le runa pansa ni o tamsi sia ya yurin tenica no responde después chonche wan hinte ayo no sori por ana intensiaka o tamsi te apne pues kuai pues hapro wan hiet na sai retente cheque que kama inquieta surus carlos ari no rayo de canuri que derecho na man hiyo kana irmaima nei po no inaya na yokti na kuai pues na ko hanchin cho o que na lero tera que tat carlos que tan wa que mai ya tenta pura musan hamana na wane wa roku man quer hamana wan hier mari kuai no sei hante hamai wa sino ak hante chik o na tener her mustaya que resta inte mai hat nya ka panchin cho tot que kuai de carlos te ka tain hat que samai que hante mai pang sai hat ya que kuai Skiro de hietka, man no sai en atención muy bien. Mos pot chumai sawata gamata ni wairo. ¿Sabías que en Colombia puedes interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la sentencia C055 de 2022? Después de este tiempo, el servicio se garantiza cuando el embarazo es producto de violencia sexual, cuando existe riesgo para la salud o la vida de la mujer, o cuando hay malformaciones no compatibles con la vida. Este proceso se realiza de manera segura y confidencial, siempre respetando la decisión y el bienestar de cada mujer. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Usted habría sido goma en Colombia. Por ejemplo, pues nos utilizan la internación, na hiyeyo, eka y puoro, sao to pijama kachki pienchime, semanas na ipuro, soto hain te caralo la sentencia mnaka 055, sohuyaka 2022. Chiquijete es pura, hanana, hirahanan te ipuotko, moinka, kasanaije, sanaije moinka stalha ushire, o ayuri chihouka y serero, o shiari ayuri, shiaka, o mohurin kuepa chihouka y te, es pura. Shantin que tengo musunik de caralo que sentencia 355 sohuyaca 2006. Tu ainas por wane pientana intentiet que catin so catin no naya que no wane vernacua. Munamoi te casqueire que intentiet que mauria. TPSI kana suayu achaha so huay purana. Ana huna chiwaya stuntu atuhas que purero ana. Doctor, ¿cómo es el proceso de atención cuando una mujer consulta por IVE? ¿Qué pasos se siguen y cómo la EPSI acompaña de manera segura y humanizada? Chiro que hasta aquí rajoro no me doctor. Hamos escuela por shit han hat pon hiet saint hat puter har shi papa hat har wapon que spurero o tamsi hat EPSI que casuayu sa pahat que namoi su tapater namoi horo na papa nekis ne nai retente que irekanai. La información que se requiere para el proceso cuando la mujer acude al servicio de salud y expresa que desea interrumpir el embarazo debe ser integral. Cuando usted va a una atención en salud en la red de prestación de Anasguayú EPSI, le van a realizar una valoración integral, la cual va a incluir confirmación del embarazo, evaluación de su estado físico y emocional, una explicación clara de las opciones disponibles. Dependiendo de la edad gestacional, existen métodos seguros que son avalados y que siempre son realizados o acompañados por personal idóneo capacitado. La mujer va a recibir una información comprensible, apoyo emocional y un ambiente libre de estigma. Una vez realizado el procedimiento, se garantiza el control posterior, la orientación en salud sexual y reproductiva y la oferta de anticoncepción. El objetivo es que la mujer se sienta protegida, respetada y acompañada en todo momento. Anore no doctor que si Peter Putz saki rain que no me para hanare mai tamna que par ka inter ate hanat que naus na het sin cari gente que serero anat tonas po e canti puono ate hanta shi mai puono te rair in scaries nei puoro yare e ir cantamos kuai pe shi mai rea
Chikaren Shika, Rain Rusta, Pasha, Mapias, Mahushid, Ayat, and Autonatona, Spurican, Tashikan, Smatter, Suluter, Lekwana, way to go. Chike, get up of the sign of Pasmoy, Irkanamoy, Aman, Sign, Manus, Natum, Tashikan, Smaskamoy, Yarara, 1 year, Ayat, not squat, but Sari, Kaosumoy, Nadine Spura, Mari, Spura, Irkanamoy, Namoy, Tashikan, Spuri, Chike, Nyonapuri, Aitanas Purska, Tantinski, Surikachon, Mate Hoshemaria, the Canary control prenatal, manusme que por no tamsi yarar, control nain ay mahirawan hon indikachon tensimal. Yarar ay mahirasa teskuai pa het potches moy asha en yeyu kan sma atashi kan spur, sai mahirain ten kohuto hirain tensia, otta ten wanepi ta kwat pakat sma. Kahamai squat pa matwayu eswayu, surya moru hain bia, ni wai mater biari hunai kina wayu kan ai roe ni pasna yatawa, sai kin trari huna tes que spuri rotere eshi en yeyu edan hirakan wana. Nama yara es por pansa en quien squat para no ikinamoi o hana ikia kan ap kan de put shi sawata kan mata. No siendo más, agradecemos a nuestro invitado, el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo, líder experto en salud materna de la EPS indígena en Azguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena en Azguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya Sehoro, ni Wairumayo, Warimuyu Up can the Putch, and la autoridad, can el líder, can Rubra Makat Bushua, Anaya Tena Doctor, que Francisco Etna, Satra Putch, ni que Caruma Hiao, Tenet Cap, Moinka Hamul is great pon here, Maktera, Akana Caruma, whenever Ruku. Here can win Peholican, Opuhe, Olican, Ucho, Han cannot Tanchani and Paraima. Anaya so happy when Putch is on the Oraka Putch, Soto when a Putch, one epi. Here cannot Wayakan, Achaha Hirajua Purana.